La muerte en sí es un tema bastante delicado de hablar. Aceptar el hecho de que una persona que tú amaste se haya ido de este mundo es doloroso. Te pone en el punto más vulnerable de tu ser. Y es que hay muchos casos los cuales se realiza la siguiente pregunta: ¿qué es lo que sucede realmente? Siempre se repite que con la muerte la persona, de ser un sujeto de derecho, pasa a ser un objeto de derecho. Y es que a las personas fallecidas se le debe defender su honor. Asimismo, también poner en reflexión evitar el exhibicionismo, revisar las disposiciones legales, evitar la profanación de su cuerpo. Y dicho esto, dejamos en claro que dejamos de ser sujetos de derecho, pero igual de diversas maneras prevalece la presencia al más allá. Tenemos también en claro que cuando una persona parte de este mundo, se debe ejecutar lo dicho en su testamento, correspondiente en lo que plasmó, y se debe respetar su última voluntad. En las diapositivas de aquí en adelante estaré hablando de los puntos que se deben de respetar de un fallecido, siendo la primera la naturaleza jurídica del cadáver. Así que debo decir hincapié en el artículo 62 de nuestro Código Civil, que dice lo siguiente: la existencia de la persona humana termina por su muerte, dejándonos inferir que una vez que la persona pierde su condición de sujeto de derecho, pierde entonces toda la posibilidad de ser titulado de derechos. Eso sí, no se lo debe considerar como un objeto. Debemos recordar que la muerte trae consigo misma condiciones jurídicas. El segundo punto vendría siendo los efectos jurídicos ordinarios de la muerte, como es los bienes que pasan a los herederos y que se debe de ejecutar lo que dice el testamento. Si es de que hubiese una disposición del muerto a pesar de que los propios hijos no estén de acuerdo, se debe de cumplir. Y por último está el tercer punto, el cual se ejerce el post-mortem. Podría pensarse que en este caso el entierro del cadáver es más que un derecho del fallecido, pero es un deber y un derecho de los vivos, el cual se cumple por razones de salubridad y orden público. Bueno, yo soy Ada Salazar y les voy a hablar acerca de la declaración de muerte presunta. Bien, según la doctrina peruana, la declaración judicial de muerte presunta es el tercer grado de la ausencia definitiva de la persona. Esta es la declaración de inexistencia de la persona en un caso extremo frente a su no presencia, que amerita el dársela legalmente por muerta. Según la misma doctrina, estas son las precedencias que muestran la declaración de muerte presunta. La primera es que haya pasado 10 años desde la última vez que se tuvo noticias de la persona desaparecida o que haya sido vista, o 5 años después si la persona desaparecida tiene más de 80 años. Después, tenemos la segunda, que es que después de 2 años si ha pasado el periodo de tiempo desde el evento catastrófico. Ambas hipótesis se desprende que no es necesaria la declaración de ausencia, ya que conviven en condiciones superiores a las mismas. Y bien, por último, la tercera es cuando se confirma la muerte de la persona y el cuerpo no haya sido encontrado o identificado, siendo la entrevista computada desde el momento de la desaparición. Estos casos permiten al juez no solo declarar su muerte, sino también indicar la fecha probable de la muerte, incluyendo el lugar de la ocurrencia, tomada desde el catastrófico evento de la persona. Muy buenos días. A continuación les explicaré sobre el reconocimiento de existencia. Es la existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada. La persona que reaparece puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado o incluso del Ministerio Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso, con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta, y la única prueba que se debe acreditar es el de la supervivencia. La misma que debería acreditarse a impacto de readquirir formalmente su categoría del sujeto de derecho. El testimonio de vida debería ser solicitada frente al juez que manifestó el deceso presunta y tramitada dentro del mismo proceso, debiendo citarse a esas personas que solicitaron el testimonio de muerte presunta. Según nos dice el artículo 68 del Código Civil, titulado Efectos sobre el nuevo matrimonio, dice que el reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiere contenido el cónyuge. Requisitos son: uno, la solicitud suscrita con carácter de declaración jurada;
2, oficio y parte con resolución judicial consentida o ejecutoriada que corresponda. 3, exhibir el DNI del solicitante y en caso de un extranjero, una copia original del carnet de extranjería o en todo caso el pasaporte. En cuarto, el recibo de pago por derechos administrativos. La vía procesal del reconocimiento de existencia. La pretensión se tramita como proceso no contencioso, con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta. El artículo 67 del Código Civil nos dice que la existencia de la persona cuya muerte hubiese sido judicialmente declarada debe ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado o del Ministerio Público, dentro del mismo proceso con citación de quienes intervinieron en este sin más trámite que la prueba de la supervivencia. En los efectos del reconocimiento de existencia, busca dejar sin efecto la declaración de la muerte presunta. Efectos sobre el nuevo matrimonio del cónyuge. El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiera contraído el cónyuge. Como vuelvo a repetir, el artículo 68 del Código Civil nos dice el reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiera contraído el cónyuge. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar el reconocimiento de existencia? Pueden solicitarlo la persona que ha sido declaradamente o presuntamente muerta, cualquier interesado, ya sea, por ejemplo, un representante o en todo caso el Ministerio Público. El plazo hábil para resolver ese problema son 10 días hábiles. El inicio del procedimiento lo hace la sugerencia de registros civiles y también la autoridad competente para resolverlo sería la misma sugerencia de registros civiles. En instancias de resolución de recursos y reconsideración, uno, la sugerencia de registros civiles. El plazo máximo para presentar el recurso son 15 días hábiles y para resolver el recurso son como máximo 30 días hábiles. Ahora, en la patria potestad, el reconocimiento de existencia le da la posibilidad al reaparecido de poder recobrar el ejercicio de la patria potestad de los hijos menores que tuviera, salvo la situación en que se probara que hubo voluntad de desamparo de parte del desaparecido. En tal caso, pérdida de su ejercicio, puesto que una de las causales de pérdida de la patria potestad la constituye el desamparo del hijo a lo largo de 6 meses consecutivos o una vez que la duración sumada del desamparo excede de ese plazo. Habilitación por reconocimiento de existencia. Se hace una vez que se reconoce judicialmente la existencia del individuo que ha sido declarada presuntamente muerta o ausente por desaparición. Los requisitos son los siguientes. 1. Formato de solicitud que va dirigida hacia la sugerencia de investigación y depuración suscrita con carácter de declaración jurada. 2. Copia certificada del acta de defunción con anotación textual de reconocimiento de existencia que deja sin efecto el asiento de defunción emitido por el registro del Estado Civil. 3. Una fotografía actual que cumpla los requisitos del anexo número 1. 4. La ficha de la huella táctil. Y 5. Un recibo de pago por derechos administrativos, que no será necesario presentar la copia certificada de acta de defunción cuando ésta se encuentra en el sistema de registros civiles de la RENIEC. Hola, soy Vázquez Abreu, Brian Philip y seré quien proceda a las conclusiones. La ausencia ha estado presente a lo largo de la historia, y siempre se le ha relacionado a tiempos violentos como aquellos ocurridos durante las guerras, revoluciones, gobiernos totalitarios, etc. Sin embargo, la trascendencia de la ausencia ha desembocado en su extensión a otros ámbitos tales como el séptimo arte, la literatura, el derecho, entre otros. La desaparición, la ausencia y la muerte presunta son hechos jurídicos que tienen como característica común el paso del tiempo y el que constituyen las tres fases de la ausencia. La desaparición, la ausencia y la muerte presunta también cuentan con contenidos y finalidades distintas. La ausencia, al igual que otras instituciones del derecho civil, muerte, nacimiento, prescripción, caducidad, ocupación, nacimiento, etc., es un hecho jurídico que produce efectos una vez que determinados requisitos previstos por la ley se verifiquen. La ausencia es aquella situación en la que se halla una persona cuyo paradero y existencia se desconoce en el ámbito en el que se desenvuelve la misma. Además de no encontrarse en su domicilio o residencia, no se tienen noticias de la misma y existen dudas acerca de si vive o no. La ausencia hace una situación de incertidumbre sobre la vida del individuo afectada, siendo primordial regular los efectos que ello provoca por una cuestión de estabilidad jurídica, que se ve afectada como resultado de la incomunicación del ausente con el centro de sus negocios y el consiguiente desamparo de las colaboraciones jurídicas que ostenta. Puesto que bien,
Como las situaciones que tienen la posibilidad de rodear esa incertidumbre son variables y diferentes entre sí, la ideología ha optado por clasificar los diversos supuestos que tienen la posibilidad de llegar a ocasionarse, en funcionalidad de la magnitud de tal incertidumbre. A partir del derecho comparado se habla de una sencilla no presencia, ausencia, por cierto, ausencia declarada y testimonio judicial de muerte. Puesto que bien, en cuanto al primer criterio, el de la fácil no presencia, como criterio bastante extenso tiene relación con la situación ocasionada una vez que una persona está alejada de un espacio definido en el cual se implica que debe estar. Entre esta fase y la de verdadera ausencia, propiamente esa, puede darse una intermedia en la que el individuo está alejado de su residencia común abandonando sus bienes y derechos e impedido para proteger de ellos, se provoca con ello lo cual varias legislaciones reconocen como ausencia, por cierto, o bien como situación de desaparición en otros sistemas. Ahora bien, una vez que la desaparición de una persona perdura en la época, debería hablarse de manera oficial de ausencia a ausencia declarada, construyendo una composición de carácter persistente que trata de defender, mantener y garantizar los bienes y lo demás de los derechos concernidos. No basta entonces con la lejanía del individuo, sino que es preciso además que concurra el componente de la incertidumbre de si está vivo o no.